Las ciudades, sus entornos y nuestro hogar. ¿Cuál régimen jurídico se aplica en cada operación de alquiler? Diferentes miradas para entender la realidad y los desafíos del mercado inmobiliario más allá de los ladrillos. Cimientos, un podcast de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. Manual de instrucciones. El mercado de la vivienda, sobre todo, es decir, hay dos partes, ¿no? Una que sería la compra de una vivienda, que tiene sus bemoles y es complejo, y por otro lado el alquiler de una vivienda. Alberto Pupo, abogado, asesor jurídico de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. El primer problema es que tenemos un sistema jurídico que es un poco caótico. Tenemos 4 sistemas simultáneos de arrendamientos que gobiernan lo que es el contrato de alquiler, y todos son diferentes. Entonces, a veces para el operador inmobiliario, incluso el abogado, yo tengo más de 55 años de ejercicio en esta materia en especial, nos encontramos con que uno tiene que pensar muy seriamente. Y les explico por qué rápidamente. Tenemos una ley del año 1974, que es la ley 14.219, ya hace muchísimos años que está vigente, donde el Estado, por primera vez en la historia del Uruguay, dijo: les prometo que esta ley no va a cambiar. Entonces, digamos, instauró una ley que protege al inquilino. Pero a su vez, para poder fomentar la construcción y la vivienda, que era una carencia en la época, dijo: pero todo aquel que construya a partir del año 68, le vamos a dar el beneficio de la libre contratación. O sea que ya el inquilino no va a estar tan protegido, va a ser un trato casi igual entre propietario e inquilino, ¿verdad? Entonces tenemos 2 regímenes que están separados por una fina línea, que es, por ejemplo, el año de construcción de la vivienda. Bien. ¿Verdad? Y son 2 regímenes que no tienen nada que ver uno con otro. Primera diferencia. Y después tenemos la ley de urgente consideración, que es la ley de 19.800, bueno, no me acuerdo el número. Sí, tengo dislexia numérica, lo aclaro antes. La de 2020. Exacto, la ley de urgente consideración, que crea, contemplando una situación muy particular, y es, por ejemplo, la cantidad de gente que ha venido como emigrante al Uruguay, venezolanos, colombianos, toda una cantidad de gente que no tenía forma de acceder a la vivienda y terminaba en pensiones bastante complicadas, porque la regulación de las pensiones en Uruguay es un poco cruel de alguna manera, ¿no? Sí. Es pago contado y compartir el baño, la cocina, y si se deja de pagar, a los 10 minutos está en la calle. Es un tema bastante difícil. Entonces esa ley de urgente consideración crea una figura nueva, el contrato de alquiler sin garantía, donde el inquilino entra y, bueno, el propietario se juega y no tiene ninguna garantía ni ninguna posibilidad, en caso de no pago de impuestos y consumo, de recuperar ese dinero que pierde. Pero como contrapartida tiene lo que la oposición llama el desalojo express, o sea, un desalojo muy rápido que compensa digamos, lo que puede ser la falta de agilidad y la falta de garantía para poder indemnizar al propietario en caso de alquileres perdidos, impuestos y todo lo demás. Bien, bueno, en ese universo amplio jurídico, siguiendo con el tema alquiler, entonces una persona que quiere alquilar, en el contrato, que tiene que tener en cuenta. Lo primero es buscar a alguien que lo asesore. Ajá. Porque ya te digo, yo mismo a veces, si me preguntan, tengo que ponerme a pensar en cuál de los 4 carriles, porque además está el arrendamiento por temporada, pero eso es más que nada para la zona balnearia. Bien. Si me pregunta alguien: mira, tengo que alquilar, tengo esta vivienda, tengo que empezar a analizar si esa vivienda que va a alquilar, en cuál de los 4 regímenes entra. Entonces, es importantísimo que aquel que quiera arrendar un apartamento, una casa o lo que fuere, se asesore con un operador inmobiliario, con algún profesional que pueda aconsejarlo. Por ejemplo, te planteo una de las diferencias más importantes, ¿no? La diferencia más importante es que en un contrato tutelado por la ley, o sea, regido por aquella de 14.219, hay un plazo mínimo. Si el inquilino no dice nada, tiene un plazo en caso de vivienda de 3 años. En cambio, si es libre de contratación y contrata por 1 año, es 1 año. Claro. Y no hay plazos mínimos. Por ejemplo, esa diferencia puede ser sustancial. Sí, claro. Entre otras cosas. Y después tenés, en el caso del arrendamiento sin garantía, una cláusula que la extrajeron, no se sabe de dónde, porque es un antecedente totalmente nuevo en el derecho uruguayo, que es: si yo arriendo por 1 año, al cumplirse 1 año, si nadie dice nada, se extiende por otro año igual y obliga a propietario e inquilino. Bien. Lo cual hay que estar atento a esas circunstancias. Por eso, en materia de arrendamiento, el consejo que tú me decías es: si yo voy a buscar una vivienda para alquilar, lo más importante es asesorarme.
Es decir, no se trata solo de ir y firmar o esto me da el alquiler y con esto cumplo, ¿verdad? Y después tienes todo el universo de las garantías, que es otro tema, la necesidad de un fiador que pueda avalar las obligaciones, salvo el caso de la luz, que ese no tiene fianza porque es sin garantía. La posibilidad de contratar seguros, por ejemplo, el que ofrece la Cámara Inmobiliaria, que es Fidesiu, que es una garantía de alquiler con, operando conjuntamente con la cooperativa magisterial que descuenta del sueldo, al igual que ANDA, al igual que Contaduría General de la Nación, y además otros sistemas como los seguros que ahora empezaron a aparecer, Sura, Porto, hay una cantidad de empresas aseguradoras que vinieron al mercado a ofrecer sus servicios como garantía de alquiler. Porque ¿cuál es el tema? Lo más difícil de todo cuando uno va a arrendar es conseguir un fiador, alguien que garantice mi obligación. Claro. En una época siempre había una tía, un abuelo, una madre que salía de garantía. Hoy cada vez es más complejo ese tema. Entonces aparece en el mercado la figura de la garantía, onerosa. O sea, a cambio de un precio, alguien me garantiza las obligaciones mías, pero tengo que pagar un precio por ello, ¿verdad? Bien. Y actualmente, más allá de que pueda hablarse de mucho uso y costumbre, todo esto, las obligaciones y derechos, tanto de inquilino como propietario, se contemplan en un contrato, quedan establecidas claramente. Normalmente sí, lo que pasa es que hay una diferencia notoria. Volvemos a la diferenciación inicial. Sí. En un contrato que llamamos estatutario, o sea, aquel de la ley 14219 del año 74, yo con 3 frases puedo armar un contrato. Juan le alquila a Pedro la casa en tal dirección, el precio es tanto. Y con eso ya está, no precio más nada porque la ley dice todo. En cambio, en un contrato de libre contratación, tengo que decir, Juan le alquila a Pedro por tal plazo, y el plazo es sagrado porque es lo que pactemos. ¿Tá? ¿Cómo se ajusta? ¿Va a ser en moneda extranjera, en moneda nacional, por la UR, por la unidad indexada? Y todos esos temas, es bueno que quien va a alquilar, tanto el propietario como el inquilino, se asesoren. Bien. Porque son situaciones bastante complejas a veces, ¿no? Que sepan el marco jurídico. En el marco jurídico que juegan. Es como si yo voy dentro de una cancha de algo y no sé si voy a jugar al fútbol, al básquetbol o al handball. Tengo que conocer las reglas, porque si no es muy difícil de tomar decisiones, ¿verdad? No sé si me expliqué. Bien, y a partir de la experiencia a nivel de trabajo en esta materia, ¿qué reclamos o diferencias son las más frecuentes que aparecen? Las más frecuentes son básicamente, el tema de los plazos, ¿no? Y las opciones, por ejemplo, vamos a poner un marco para no hablar tanto. Cuando yo digo contrato estatutario, hablo del contrato regido por la ley de 1974. Y si no digo libre contratación, bien, que es el que las partes son libres de fijar las reglas de juego. Cuando se trata de contratos en libre contratación, las reglas de juego pueden ser muy variables. Yo puedo alquilar una casa y decir que el ajuste puede ser cuatrimestral, semestral, trimestral, y eso es válido. En cambio, dentro del marco estatutario, el ajuste es anual y se paga el aumento dividido en 3 partes, 3 cuatrimestres, si es vivienda. Bien. Entonces, las reglas son totalmente diferentes. Y si yo no conozco las reglas de juego, entro a una cancha, no sé si voy a jugar al fútbol o al básquetbol, tengo que saber si la agarro con la mano o le pego con el pie, por lo menos es clave, ¿no? ¿Hay experiencia de hechos curiosos o poco comunes? Bueno, yo creo que la parte más compleja, por ejemplo, se ha dado mucho, y es una de las patologías que vemos habitualmente, de mucho propietario que se queda con el depósito en garantía. Porque no te olvides que, además me olvidé de una cosa fundamental, si bien la libre contratación no toma en cuenta el contrato estatutario, establece de que las garantías son de orden público, o sea que se aplican a los 2 sistemas. Ajá. Entonces yo no puedo... ¿Qué pasa? Esto tiene una larga tradición. En 1960, un país con una inflación, digamos que de 2 dígitos, ¿verdad? En esa época, en los 60, 70, llegó a haber 90% de inflación anual. ¿Qué pasaba? Tú venís a alquilarme una vivienda en 10.000 pesos en el año 65. Te pido 3 meses de depósito. Tomo 30.000 pesos y cuando termina el contrato, 10 o 12 años después, que a veces duran eso, los contratos en esa época duraban, ¿qué pasa? Te devuelvo un boleto de ómnibus. Sí. Porque la inflación se había comido el depósito. Entonces, a partir del año 68, se hace obligatorio que el depósito en garantía no se lo pueda quedar el propietario, sino que lo deposite en el Banco Hipotecario del Uruguay. 5 meses en caso de vivienda y hasta 10 meses en el caso de comercio. Vivienda u otros destinos y 10 meses en el caso de comercio. ¿Qué pasa? El Banco Hipotecario tenía un sistema de conversión, obligaciones hipotecarias reajustables, y ese dinero mantenía por ahí cierto valor. Claro. Eso es lo que se mantuvo y sigue siendo obligatorio
tanto para los contratos estatutarios como para los de libre contratación, aún hoy. Y esa es una de las patologías que presenta hoy el contrato de arrendamiento. Mucho propietario que no está asesorado le pide 5 meses de depósito y lo guarda en su bolsillo. Y la ley le sanciona con multas severas, ¿no? En caso de juicio, ha habido muchos juicios por eso. O sea, la garantía tiene que permanecer en el banco hipotecario. A resguardo. Sí, a resguardo, exactamente. Y se le devuelve al inquilino. Al inquilino, bueno, es un trámite judicialmente. Había una maldición. Eduardo Couture, que fue uno de los grandes juristas del Uruguay, decía que había una maldición que era que Dios te mande pleitos y que los ganes, ¿no? Percibir el retorno del banco hipotecario de la garantía de depósito es más costoso que sacar a un inquilino por mal pagador, ¿no? O sea, en realidad el que paga una garantía la paga y se sabe que... Hoy por hoy nadie está aceptando esas garantías del banco hipotecario por su propia, digamos, morosidad, en el sentido de la lentitud en recuperar ese depósito. Debería ser algo muy rápido, ¿no? Bien. Esto en cuanto a lo que hablamos es en el alquiler. En el caso de la compra, bueno, ¿es algo más sencillo? No, más complejo. ¿Ah, sí? Es decir, el tema... Es solo una transacción, o sea, es comprar y vender. Claro, lo que pasa es que a veces el acceso a la vivienda tiene determinadas franjas, ¿no? Es decir, está muy, muy complicado. Yo creo que acá es uno de los temas donde va a haber cambios, en algún momento va a tener que pensarse, porque hay franjas que de determinado nivel económico hacia abajo está el Ministerio de Vivienda, que ofrece un elenco bastante importante de préstamos subvencionados y una cantidad de cosas que permite a la gente de escasos recursos acceder a la vivienda. ¿Está? Y hay una franja media que justamente está en esa línea, que yo que sé, pongámosle un ingreso de entre 70 y 80 mil pesos mensuales, que no tiene un acceso fácil al crédito, termina en el banco privado, le exige un 20 o un 30% de dinero en efectivo como para concretar una operación de compra, y no siempre es fácil ahorrar de un sueldo esa cantidad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la franja, digamos, inferior de los sextiles de ingreso, como se sabe decir ahora, y la franja superior que acceden a la vivienda con cierta facilidad por digamos, los préstamos hipotecarios. Pero hay una franja importante de clase media, de la gente joven, que tiene un buen ingreso, que tiene un empleo más o menos bueno, y que es la que está en este momento con más dificultades para acceder. Esa es un poco una de las cosas, las lecturas que uno hace. No es mi especialidad, es decir, en este caso, obviamente hay un asesoramiento imprescindible, que es el del escribano, porque la compraventa tiene una cantidad de cosas. Generalmente se compra con garantía hipotecaria, el estudio de títulos es fundamental, saber si el inmueble está en condiciones de ser vendido, si no tiene ningún impedimento que pueda obstar en el futuro, y sobre todo el asesoramiento en cuanto al valor, ¿verdad? Hay cantidad de temas que son muy importantes, porque a veces se vende el edificio en el pozo o lo que fuera, y son cargas digamos, que se van acumulando una sobre otra, y hay que tener muy claro que ese ingreso es pagable, ¿no? Bien. Sobre todo para el que va a adquirir. ¿Hay un alto grado de cumplimiento en los contratos de alquiler en Uruguay? ¿La historia marca eso? Yo estoy asombrado porque normalmente estamos en una franja, en la mayoría de los casos, por debajo del 1% de morosidad. Es decir, la morosidad se está dando ahora un poco en un tema bastante complejo. Esas olas de emigración que han venido, sobre todo a nivel de cubanos y todo lo demás, vuelven porque su gran... es decir, Montevideo, Uruguay es una base como para volver a Miami, ¿no? Vamos a ser claros, porque ese es el mecanismo que está pasando hoy por hoy, lo que estamos detectando a nivel del juicio, ¿no? Es decir, gente que viene con toda una cantidad de garantías o solicitando documentación uruguaya, digamos, por razones políticas, todo lo que fuera, y bueno, después de un tiempo de hacer base aquí, va remontando por el lado del Pacífico y llega a Miami, no sé, o a la costa oeste de Estados Unidos. Y en cuanto a la normativa vigente, hay todo un marco bastante amplio, tú ya lo explicabas. Por ahí el diferentes tema regímenes que conviven. Claro, el tema ese de la garantía, del arrendamiento sin garantía, es muy, muy bajo el promedio de que se haya concretado. Porque, yo qué sé, normalmente un inmueble vale muy caro en este país, o sea, cualquier inmueble tiene un precio elevado. ¿Qué pasa? Si yo lo arriendo sin garantía, me arriesgo, por más rápido que sea un juicio, de 4 o 5 meses. En los casos normales, un juicio demora 8 o 9 meses por no pago de alquiler, ¿no? Como mínimo. Entonces, en el caso sin garantía puede demorar 3 o 4 meses. Pero son 4 meses de arrendamiento, 4 meses de impuestos, 4 meses de consumo, y a la larga suma es un riesgo que el propietario asume, y además el riesgo del deterioro, ¿no?
Es decir, si una finca está mal cuidada o lo que fuera, cuando queremos acordar, le faltan la puerta, la pileta está rota, se empezó a deteriorar, no se cuida y bueno, es una cifra importante que pierde el propietario, que tiene que habilitarlo de vuelta para poder alquilar. ¿Sería entonces un momento, dado la importancia que tiene la vivienda y todas estas variantes, de trabajar en la... No sé si es flexibilizar, pero sí de armonizar toda la normativa de vivienda en Uruguay? Y bueno, yo creo que va a llegar un momento en que se va a tener que armonizar, pero hay un problema que es, como puedo decir, la piedra en el zapato jurídico del Uruguay, ¿no? ¿Qué pasa? La evolución histórica de los arrendamientos, por eso que te decía, tuvimos periodos de 2 dígitos de inflación, sí. ¿Qué pasaba? Normalmente, para decirle una frase que decía un profesor mío, lo decía genial, hasta el año 74 no había desalojo porque el contrato había vencido. Los inquilinos estaban, él lo decía con una frase que me encantaba porque era una imagen, atornillados a la vivienda. O sea, yo alquilaba, era un acto inicial que yo decidí alquilar, el propietario me alquilaba, pero después, prácticamente, si yo no dejaba de pagar el alquiler o violaba las normas en cuanto a subarrendarle a otro, hacer algún acto prohibido jurídicamente, me quedaba a vivir eternamente en la finca. ¿Correcto? Y después vino el tema del registro aspirante de vivienda de emergencia, que es una modificación de los años 68, 69, donde hasta que el banco hipotecario no me diera una vivienda, yo me quedaba ahí. Entonces el propietario tenía un alquiler congelado por debajo de la línea del mercado y el inquilino estaba de repente 10, 15, 20 años en la finca. ¿Correcto? Uh-huh. ¿Qué pasa? Llegó un momento en que disminuyó brutalmente la inversión en construcción en vivienda, porque no era redituable. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El Estado, creo que es la única ley que lo prevé, en el artículo 2 de la ley 14.219 dijo: el Estado garantiza por el término de 20 años que no va a cambiar las normas de la libre contratación. ¿Está claro? Sí, sí. Eso fue en el 74. En el 94 dijo, bueno, garantizamos por 20 años más. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que eso, de alguna manera, garantizo que esto no lo voy a tocar, y si lo toco, asumo que debo daños y perjuicios a quien perjudique, dijo el Estado. Entonces, al prometer de esa forma, todo lo que sea modificar la libre contratación implica la posibilidad de que el Parlamento, si cambia la ley, haga responsable al Estado de una violación. Entonces, ha sido, digamos, como un elefante caminando encima de una cuerda tensa para no tocar nada, ¿no? Para hacer una mirada práctica, bueno, cuando una persona alquila una vivienda, ¿qué puede hacer adentro? ¿Puede hacer lo que quiera con esa vivienda? No, otro de los temas que se da muy seguido es el problema del mantenimiento de la vivienda, ¿verdad? Es decir, la ley prevé 2 cosas que son fundamentales. Por un lado, lo que se llaman las reparaciones locativas, que son aquellas cosas cotidianas, por ejemplo, la canilla que pierde, una ventana que no cierra, la cerradura que se rompió la llave, sí. O que esas son siempre de cargo del inquilino. Y después hay reparaciones mayores, que ahí empieza el tema del asesoramiento nuevamente, ¿no? Teóricamente, el propietario está obligado, de acuerdo a la ley, al Código Civil, a hacer las reparaciones más importantes. Un caño roto, claro. Digamos, un tema de humedad que empieza a caer agua dentro de la finca, un problema de impermeabilización de azotea. Teóricamente, esas reparaciones mayores serían de cargo del propietario. Pero existe jurisprudencia de que eso no es esencial y en el contrato el propietario podría excusarse de hacer esas reparaciones. Entonces también ahí es importante que el inquilino esté asesorado y el propietario también. Hasta dónde se exonera y hasta dónde no. Cómo se regula esa posibilidad de exoneración. Uh-huh. O a veces una finca que está en muy mal estado, está deteriorada y el propietario no la puede arreglar, la alquila con cargo a que el inquilino haga sus reparaciones y toma en cuenta en el precio de alquiler el estado de la finca. Y en ese caso el inquilino no podrá exigir reparaciones porque él asumió que las iba a hacer él. Pero todo eso entra siempre en una negociación y en una regulación del contrato que las partes tienen que determinar, ¿no? Si una persona alquila y de repente dice quiero cambiarle el color de las paredes, voy y lo pinto como quiero, hay cosas que... El tema ese es una de las grandes discusiones, ¿no? Porque teóricamente, por ejemplo, Brasil tiene un sistema que es práctico y que ha dado grandes resultados que acá es imposible de llevar a cabo porque la ley va en otro sentido. En Brasil, cuando uno ingresa en una finca, le entregan la finca pintada y en perfectas condiciones. Cuando se va tiene que estar igual.
Acá eso no funciona. El deterioro por el uso legítimo de la finca no es indemnizable. O sea, si yo entro en este lugar y está pintado, está todo bien, y cuando me voy hay manchas de humedad, la pintura se descascaró, bueno, eso es parte del uso normal, ¿correcto? El tema es cuando el uso es indebido. O sea, supongamos que yo le hago clavo 16 clavos en una pared para poner un busto o algo que lo sostenga. O a mí me ha pasado encontrar una pared pintada de negro y rojo, que son pinturas que para sacarlas hay que llevarla al color del cemento primero y después pintar. En esos casos a veces se ha dado que es indemnizable porque deja un daño, ¿no? O pintarlo con determinadas pinturas al aceite que son muy difíciles de remover. Bien. En esos casos se puede dar por el lado ese de que existe un deterioro que el inquilino debe indemnizar. Pero eso siempre queda a criterio del juez y a criterio de la negociación, ¿no? Tenemos entonces un escenario de repente a futuro de pensar, ya hablamos de armonizar, pero sí flexibilizar algunas cuestiones, ir más al sentido común, capaz. Exacto, yo creo que primero habría que empezar a pensar, pero eso va a llevar algún tiempo, en hacer una forma que no tenga 4 sistemas que coexistan, ¿verdad? Porque eso genera confusión en la gente. Y después el último problema, que para mí es una de las cosas que habría que legislar, se está dando un fenómeno bastante complejo, y es el tema de la restitución del inmueble. Hasta hace, yo qué sé, digamos 4 o 5 años, yo tengo alquilada una finca y pago 20.000 pesos. Si yo paseo esa finca y la vuelvo a alquilar, tengo la expectativa de sacar 30. Hoy, yo tengo alquilada la finca en 20.000 pesos. Si el inquilino me devuelve la finca, mi expectativa es alquilarla en 15 o 16. Porque la oferta es muy grande, ha habido una mayor oferta, y entonces en vez de apuntar al alza, apunto a la baja. Entonces hay una cierta resistencia a nivel del propietario, que no está bien asesorado, de resistirse a recibir la finca cuando está vacío, lo cual es un problema serio. Yo, inquilino, no puedo pagar 2 alquileres. Para entregar una finca la tengo que vaciar, tengo que ir a vivir a algún lado. Entonces pago un alquiler y por otro lado no estoy teniendo la recepción, porque me dicen, no, acá hay un agujerito, acá esta canilla pierde, acá esta persiana está despintada. Y se puede crear un problema, y se está creando problemas con eso. Hay mecanismos jurídicos para hacerlo, pero son engorrosos, lentos y tediosos. Y son caros, porque evidentemente cada día que pasa el inquilino paga doble alquiler, ¿no? Claro, ¿y qué pasa en esas situaciones que encontramos un sistema jurídico complejo, juicios lentos? Lento, y hay que hacer una... En la práctica común, entonces, ¿cómo se resuelven esas cosas? Y bueno, la habilidad del abogado es fundamental ahí. Presionar al arrendador, un telegrama colacionado de que va a tener que pagar daños y perjuicios por no recibir la finca, hacer una oferta ante el juez de que quiere entregar la llave, y el inquilino lo cita en una audiencia al propietario, si acepta o no acepta, y después hay un mecanismo de protección al consumidor, que es un mecanismo muy, muy ágil, que por ahora está dando algún resultado. Y eso es un tema que todavía no está decantado, pero sí ya hay problemas con eso, y es uno de los temas que está en el candelero, en el sentido de que no está resuelto satisfactoriamente, a mi modo de ver, mi opinión personal, en la ley, ¿no? Hoy en día llegamos a un momento donde la economía, Internet, ha generado también flexibilización, nuevos tipos de oferta y demanda, alquileres temporarios, plataformas, es decir, hay un sector formal, por supuesto, constituido, pero también el uso y costumbre a veces va a otra velocidad. ¿Cómo juega todo eso justamente en esta realidad ahora, donde de repente hay tanta complejidad en lo formal y aparecen situaciones o soluciones por ahí más rápidas? Bueno, el tema es que ahí habría que haber también, hay tema de ajuste legal. Por ejemplo, la legislación nuestra es muy particular. Por ejemplo, hoy por hoy hay una ley de turismo que dice que todo el Uruguay es zona turística. Pero tenemos la ley de alquileres, que es específica, que dice que Montevideo no es zona turística. Ahora, si yo me entro en internet, puedo alquilar en Malvin o en Pocitos un apartamento por una semana, por alguna de las aplicaciones que hay, como finca por temporada. Entonces son esas situaciones que se defienden y se mantienen por la ecuación económica. Vale decir, hay paradojas en eso. Todos conocemos, pongo un ejemplo para que se aclare más. Una de las cosas que generalmente cuando yo doy algunos cursos de capacitación, eso se sorprende a la gente. Todos conocemos lo que es el alquiler por temporada. Vamos a poner Punta del Este, que es una zona emblemática y que todos conocemos cómo funcionó durante tantos años. El arrendamiento por temporada solo funciona exclusivamente con destino a vivienda.
Ahora, todos sabemos que Gorlero, por ejemplo, son 2 comercios. Claro. Y se alquilan por temporada comercios. Ahora, sin embargo, esos comercios no tienen sostén jurídico. ¿Por qué subsiste ese tipo de contratación? Por una razón muy sencilla. Durante el lapso de 3 meses de la temporada, yo me obligo a pagar un alquiler en dólares muy elevado. En abril, mayo, junio, julio, agosto no lo puedo pagar, entonces voy a dejarlo. Es la ecuación económica que lo sostiene, pero no la jurídica. En algún momento se ha dado, incluso a nivel de Punta del Este, y yo he conocido casos directos, incluso de jurisprudencia, de determinados locales comerciales muy importantes, en malas temporadas turísticas, que se alquiló a la baja el precio en dólares y el inquilino optó por quedarse los 5 años porque era un contrato de arrendamiento común y terminó comprando el inmueble, ¿no? Claro. No sé si me expliqué con eso. Acá pasa lo mismo. En Montevideo, esas situaciones de arrendamiento por temporada que se hacen a través de las plataformas o se hacen a través de inmobiliaria, tienen el defecto. Por ejemplo, Montevideo no es zona turística y no puede sostenerse un desalojo por temporada. Y quedaría incluido dentro de la ley, ¿no? Exactamente. De hecho, el Ministerio de Turismo está trabajando en cambios normativos para aclarar un poco qué es alquiler temporario con motivos turísticos y qué no. Exacto, porque ahí está el gran tema, porque es otra zona ciega del derecho. Porque hay una contradicción entre las 2 normativas, la del Ministerio de Turismo y la ley de alquileres. Y en esos casos no siempre la ley posterior del lugar anterior, cuando es una norma específica que regula una materia determinada. Entonces eso es una excepción a que la ley posterior deroga la anterior. Ahora, por ejemplo, una persona que va a una aplicación y busca un alquiler temporario, de hecho un apartamento amueblado Teóricamente el arrendador corre un riesgo, porque si el inquilino se decide a quedarse, va a ser muy complejo que lo pueda sacar rápidamente. Ajá. ¿Me explico? Sí, Lo sí. que normalmente ese tipo de gente, lógico, si es una aplicación temporaria, es fácil con una tarjeta extranjera o es un señor que viene de Buenos Aires, viene de Brasil. Sí, se asegura el cobro antes de entregar la unidad. Pero si se queda y no se va, porque decidió que le gustó Montevideo y se quiere quedar, es un verdadero problema, porque va a tener que hacer un juicio que va a demorar meses. Y sin ninguna garantía, además. Claro, ahí más allá de esa flexibilidad de las aplicaciones, hay riesgos. Hay riesgos. Importantes riesgos, ¿no? Al final del día, ¿cuánto pesa el vínculo profesional y humano en los acuerdos? Yo creo que es esencial, ¿no? Es decir, digamos, los desencuentros siempre obedecen a un tema humano de comunicación. En todas las profesiones, de la medicina, en el derecho, en la actividad inmobiliaria, en todos lados, ¿no? Yo creo que el trato, digamos, y la flexibilidad en cuanto a poder dialogar y encontrar soluciones siempre existe. Y lamentablemente estamos en épocas en que a veces la gente se pone más ríspida y ahí es más difícil de resolver, porque un juicio es la última alternativa, siempre por el tiempo que lleva, ¿no? Y el costo que tiene. O sea, que para una persona que de repente, una persona joven que va a alquilar por primera vez o alguien que... Lo importante es el asesoramiento, porque conocer las reglas de juego es todo, ¿no? Exacto. Yo creo que es la base para caminar seguro, ¿no? En la vida, en todas las actividades, ¿no? Sí, eso también lleva a los operadores a estar muy, muy atentos a eso, ¿no? Bueno, es una de los fundamentos básicos de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, es hacer el gran esfuerzo de capacitar permanentemente a los operadores, ¿no? Es decir, siempre estamos tratando de que la capacitación sea lo más profunda posible, como para poder asesorar a las 2 partes, ¿no? Tanto arrendatarios como arrendadores. En el caso del arrendamiento y la vivienda también, en la venta, en la compraventa. Aquí ahí el papel del escribano pasa a ser muy importante por el tema del mecanismo jurídico de la hipoteca y toda la parte, digamos, de la titulación del bien, que es un tema específico del escribano más que del operador inmobiliario, ¿no? Como conclusión, siendo el alquiler o la compra de vivienda algo tan básico, porque en definitiva es el techo y es la derecho humano vida del de la primer gente. nivel. Exacto. ¿Hace falta más educación en este tema? Yo creo que sí, claro, lo que pasa es que es difícil por la complejidad. Fíjate que estamos hablando hace un montón de rato y te hablo de que hay 4 sistemas que coexisten y que son contradictorios entre sí. Entonces yo creo que habría que hacer un poco una difusión más ordenada de los temas o con el tiempo se va a tender a ir unificando la legislación, ¿no? A hacerla más accesible, ¿no? Y no tan compleja. Alberto Pupo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Idea y comunicación, TOT. Producción, entrevistas y locución, Daniel Rodríguez. Producción, diseño y postproducción de sonido, Martín Rodríguez Lista y Quique Martínez Marchese. Cimientos es un podcast de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya.